Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Loyal Pink basados en el libro. Las noches, a menudo llenas de sensaciones de temblor y movimiento, seguían siendo tan dulces como disfrutar de una luna de miel, así como del primer amor, porque una vez que se enamoró, sin importar dónde la princesa Nilapa tocara a Pilantita, la joven parecía completamente satisfecha. Aún así, estas historias de amor no eran más adictivas para Pilantita que el cálido abrazo que la princesa Nilapad le daba todas las noches antes de quedarse dormida. Un abrazo que la protegía de las pesadillas que tuvo que afrontar durante más de la mitad de su vida. Un abrazo que completa todo lo que le faltaba. Un abrazo que Pilantita llama hogar. Cuando llegan los sábados y domingos, la vida es mucho más fácil que un día de trabajo cuando ambos tienen tiempo el uno para el otro. Empezando por la princesa Nilapad, muchas veces impedía que doña Pilantita se levantara para no permitirle preparar fácilmente el desayuno con sus apasionadas historias de amor que siempre transcurrían sin aburrimiento. El brunch navideño consistiría en comida sencilla como pan y leche caliente, algo que a Lady Pilantita siempre le preocupa que la princesa Nilapad no reciba suficiente nutrición. Al mismo tiempo, la princesa Nil no estaba angustiada en absoluto. Ella solía tomar un brunch rápido y quería comenzar mis vacaciones lo antes posible. La vida festiva de la princesa Nilapad comenzará después de que dibuje ilustraciones para literatura juvenil para Lady Pilantita. Sin embargo, puede resultar un desafío. La princesa Nil estaba muy decidida por parte de Kumpakapat cuando se enteró de que las ilustraciones de la última obra literaria de Lady Pilantita procedían de la obra de la princesa Nilapad. Seguía ofreciendo mayores beneficios que cualquier artista que hubiera ofrecido jamás. Sin embargo, la princesa Nilapad se negó inmediatamente, porque quizás incluso tenga que pagar dinero a Cylon, editor de Kumpakapat, acusado de obligar a los editores a aceptar las obras de un aficionado como yo. Kumpakapan luego escribió una carta a la princesa Nilapad llena de agradecimiento porque la habilidad de las ilustraciones literarias de la princesa Nilapad era tan notable como de los ilustradores occidentales. A veces las imágenes que hace Anil me hacen cambiar algunas palabras que no pude traducir para que el lector pueda ver la imagen. Pilantita incluso elogió de esta manera el trabajo de la princesa Nilapad. Así que llegué a la conclusión de que el amor al Palacio de Pino no es diferente de cómo amo a Nil. Pilantita apretó con más fuerza a la princesa Nilapad, mientras la princesa era tan afectuosa con ella que no pudo evitar agacharse y besar cariñosamente la frente de Lady Pin. Sin embargo, mi padre no entiende como tú, dijo la princesa Nilapad con una risita, porque hasta ahora he seguido animándome a quedarme en el Palacio Taksin que él construyó para mí. Sin embargo, Anil debería quedarse para mantenerlo satisfecho. Pilantita no pudo evitar pensar en el rey del palacio, Sawetwari. Al principio tenía miedo del rey y de que ella fuera la causa de que la princesa Nilapad decidiera actuar en contra de la tradición. Así, pero de hecho, hubo muchas ocasiones en las que Pilantita descubrió que el rey era mucho más cariñoso con ella. Ya se esperaba. Se desprende del hecho de que él le regaló un anillo de oro y plata en varias ocasiones importantes, sin mucha conversación. De todos modos, no quiero ir si te niegas a ir conmigo porque no quiero estar lejos de ti, ni siquiera un día. No me importa lo dulce que eras antes. La cara de Pilantita se puso roja como siempre. Sigue siendo así. Tal vez porque como solía amarte, todavía te amo así y eso no ha cambiado.